Movimiento rotacional. Movimiento de un sólido durante el cual uno de sus puntos permanece fijo. Al girar alrededor del eje fijo, todos los puntos describen una circunferencia. El móvil no debemos llamarlo como partícula, sino como cuerpo rígido, debido a que las fuerzas aplicadas durante este movimiento no pueden deformarlo. Esta se caracteriza por tener una aceleración constante, a lo igual que la posición relativa entre dos puntos se mantiene constante con el tiempo, y la velocidad instantánea y la aceleración instantánea de cada punto es diferente para el mismo tiempo y además varía generalmente con el tiempo. El cuerpo rígido se mueve con la misma aceleración y velocidad de rotación, pero tienen diferentes velocidades y aceleraciones lineales. En este caso definiremos lo que es posición angular, el cual es la distancia recorrida por la partícula. En nuestro ejercicio tomamos como eje de referencia el eje horizontal, el cual partimos desde el origen hasta el punto P. La distancia que hay entre dichos intervalos lo tomamos como radio. Ya tomamos como eje de referencia el eje horizontal, del cual parte el desplazamiento hasta que intersecte con el punto P, dando origen a un ángulo llamado θ. Con estos datos definimos que la posición angular es el producto entre el ángulo y el radio. Despejando, podemos tener que el ángulo es igual a la posición angular entre el radio. Es adimensional, es decir, que no tiene unidades, lo cual lo mediremos en radianes. Desplazamiento angular es la diferencia que hay entre los ángulos formados por el recorrido 1 y 2. En la imagen podemos ver que A llega a un punto y luego se traslada a otro, formando un ángulo diferente. Matemáticamente restamos que el θ2, que es el ángulo formado en el recorrido 2, y θ1 formado por el recorrido 1. Frecuencia y periodo. Frecuencia. La frecuencia mide la cantidad de vueltas que se da en un periodo de tiempo, normalmente un segundo. La unidad más común es la hertz. Un hertz equivale a una vuelta en un segundo. Frecuencia es igual a la cantidad de vueltas sobre el tiempo. Periodo. El periodo mide el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa y se mide en segundos. Es la inversa de la frecuencia. Periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. De la misma forma, la frecuencia se puede calcular como la inversa del periodo. Frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Momento o torque. Se trata de una magnitud vectorial que se obtiene a partir del punto de aplicación de la fuerza. En este sentido, el torque hace que se produzca un giro sobre el cuerpo que la recibe. El momento tiende a provocar una aceleración angular o cambio de velocidad en el giro. Este viene dado por el producto vectorial de la fuerza aplicada y el radio. Momento angular de una partícula. Se define como el momento vectorial del vector posición r por el vector momento lineal. Momento angular de un sólido rígido. Las partículas de un sólido rígido en rotación alrededor de un eje fijo describen circunferencias centradas en el eje de rotación con una velocidad que es proporcional. Momento de inercia. El momento de inercia refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto al eje de giro. El momento de inercia solo depende de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro, pero no depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento de ésta. El momento de inercia de un cuerpo indica su resistencia al adquirir una aceleración angular. En lo explicaremos dinámica de rotación. Ahora tenemos el análisis dinámico, en la cual abarca el diagrama de cuerpo libre, que esto incluye todas las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema. La selección de ejes de coordenadas,
como vamos a sumar vectores, necesitamos un eje de coordenadas, A para un eje cartesiano para fuerzas y B un eje de rotación para torque. Aplicaremos la segunda ley de Newton, en la cual tenemos las dos fórmulas, la fórmula A, que es sumatoria de la fuerza, que es igual a masa por aceleración, y B, la sumatoria de los torques, que es igual a momento inercial por la aceleración angular. Para la aplicación de los términos anteriores, utilizaremos la máquina de Atwood. En esta tenemos una polea. Como la polea tiene masa, se requieren fuerzas para moverla. Tenemos la masa 1 y masa 2, la cual la masa 1 tiene la tensión 1 y la masa 2 tiene la tensión 2. La masa 1, como es mayor que la de la masa 2, entonces la aceleración va a ser hacia abajo de la masa 1, pero con la masa 2 la aceleración va a ser hacia arriba. Por eso la polea va a tener sentido antihorario. La aceleración angular tendrá sentido antihorario. Esta tiene su propio peso, peso 1 y peso 2. Entonces, M1 y M2 tendrás un diagrama de cuerpo libre, igual que la polea. La polea tiene un peso que va hacia abajo y ejerce una fuerza sobre el techo. Sabiendo que la polea tiene un eje de rotación y que M1 es mayor que M2, quiere decir que el movimiento de la polea tendrá sentido antihorario, como lo había dicho anteriormente. Su aceleración angular será en contra de las manecillas del reloj. Supongamos que M1 es igual a 3 kilogramos. O sea, M1 igual a 3 kilogramos. M2 igual a 1 kilogramo. Y M polea, este es masa 1, masa 2 y la masa de la polea igual a 2 kilogramos. Entonces, utilizamos la fórmula para M1. Lo primero que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre. Este es el diagrama de cuerpo libre con respecto a M1, para la cual utilizaremos la siguiente fórmula. El peso 1 menos la tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces reemplazamos el peso 1, que sabemos que es 3 kilogramos, esto por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, menos la tensión 1. La tensión 1 no la conocemos, entonces la dejamos igual. Esto es igual a la masa 1, que ya sabemos que la masa 1 son 3 kilogramos, por la aceleración. La aceleración tampoco la conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos T1. Esto es igual a 29.4 newton menos 3 kilogramos por la aceleración. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos nuestra primera ecuación con dos incógnitas. Entonces no podemos resolver el sistema. Lo que debemos hacer es utilizar a M2 para poder concluir con el sistema. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre con respecto a M2, para la cual tenemos la fórmula. Nuevamente reemplazamos el peso 2, que sabemos que es 1 kilogramo, por 9.8, que sigue siendo nuestra gravedad, menos T2. T2, como no sabemos cuánto vale T2, entonces lo dejamos igual. Nuevamente reemplazamos a M2, que ya sabemos que es 1 kilogramo, por la aceleración. Despejamos T2, igual como hicimos con T1. Entonces, este es igual a 9.8 newton más 1 kilogramo por la aceleración. Tenemos nuevamente otra ecuación con dos incógnitas. Aún no podemos resolver el sistema, entonces tenemos que buscar otra ecuación, otro diagrama de cuerpo libre, para la cual usaremos nuestra polea. Aquí tenemos la polea. Sabemos que este es el eje de rotación de la polea. Anteriormente mencioné que este va en contra de las manecillas del reloj, recordando que M1 es mayor que M2, para la cual tenemos la siguiente ecuación. T, que significa el torque, R, que es el brazo de acción o la distancia que va del punto de la pivot a donde actúa la fuerza, F, que es la fuerza, y seno del ángulo, que es el ángulo que se forma entre ellos. En este caso tenemos dos fuerzas, que es el torque en el peso de la polea y el torque en la fuerza de las tensiones. Ambas son igual a 0.
Para estas dos tensiones, R es igual a 0, por tanto, los torques también van a ser igual a 0. Tenemos las dos ecuaciones, estas dos ecuaciones, el torque en T1, que es igual al radio por la tensión 1, por el seno de 90 grados, pero como sabemos que el seno de 90 es igual a 1, entonces queda igual. Igual con el torque en la tensión 2, que es igual a R al radio con la tensión 2. Hacemos lo siguiente. R en T1 menos R en T2 es igual al momento inercial por la aceleración angular. Reemplazamos la aceleración angular, nos queda R en T1 menos R en T2, que es igual al momento inercial por la aceleración por el radio. ¿Sí? Entonces hacemos lo siguiente. Queda T1 menos T2, que es igual al momento inercial por la aceleración sobre el radio al cuadrado. Aquí tenemos otra ecuación, la cual vamos a asemejar con la ecuación de un cilindro. Aquí tenemos la fórmula del cilindro, entonces decimos que T1 menos T2 es igual, reemplazamos la masa de la polea, como ya se había dicho anteriormente, que tiene 2 kilogramos, por el radio al cuadrado sobre 2, por la aceleración sobre el radio al cuadrado. Entonces hacemos lo siguiente. Este 2 se va con este 2, este radio se va con este radio y nos queda la siguiente. 1 kilogramo por la aceleración. Sustituimos en T1 y T2. Para concluir, tenemos nuestras tres ecuaciones. Como mencioné anteriormente, sustituimos T1 menos T2, lo que nos da 29,4 newton. Ya aquí tenemos aquí tenemos nuestras tres ecuaciones, tenemos T1 y T2. Reemplazamos T1 y reemplazamos T2. Esto es igual a 1 kilogramo por la aceleración. Esto nos da 19,6 newton, que es igual a 5 kilogramos por la aceleración. Esto nos da 3.9 metros sobre segundo cuadrado. Aquí tenemos nuestra aceleración. Energía cinética rotacional. Es la energía cinética de un cuerpo rígido que gira en torno a un eje fijo. Esta energía depende del momento de inercia y de la velocidad angular del cuerpo. Mientras más alejada esté la masa del cuerpo respecto al eje de rotación, se necesitará más energía para que el cuerpo adquiera una velocidad angular. Un ejemplo claro de esta sería: dos esferas de idénticas masas y radios se colocan sobre un plano inclinado. Una de las esferas está hecha de un material ligero como el plástico. Esta esfera es maciza y sólida. La otra esfera, en cambio, es hueca y está hecha de un material más denso que el plástico. La esfera hueca rodará más lentamente, ya que toda su masa se acumula en una delgada capa, que está a cierta distancia del eje de rotación. La esfera maciza se moverá más rápidamente, ya que porcentualmente sus partículas se encuentran más cerca del eje de rotación y por tanto se moverá más lentamente, puesto que ésta describe una trayectoria más corta que las partículas de la superficie de la esfera.